Hola, hola a todos nuestros oyentes de estas y otras realidades. Bienvenidos a Café Mictlán, a las puertas del misterio. Hoy nos encontramos aquí en un programa muy especialito, es una cápsula más bien. Estamos hoy con el hombre Agartha, librería Agartha, ya saben, Enrique. Buenas noches, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Genial, René. Otra vez aquí en Café Mictlán para hablar de un nuevo tema. Nos da gusto volver a escucharlos, a verlos y a que nos acompañen, porque pues ya se extrañaba aquí grabar de nuevo. Gracias, hermano. Sobre todo nosotros ya queríamos tener esta oportunidad de hablar contigo, ¿no? Así de cualquier tema, sobre todo, pero hoy creo que es un tema muy especial, es algo que a mí me llegó en otro nombre, de otra forma, no sé, está chingón, está raro, pero, tienen que saber esta cosa, solo un paréntesis, a nuestro amigo le decimos Enricreciendo, entonces esta va a ser la cápsula con Enricreciendo, y venga papá, a ver, nos vas a hablar de... Shambhala. Ok, Shambhala, ahorita yo estoy leyendo de Editorial Akal, pero pues obviamente... Tú me aclaraste que Agartha y Shambhala es el mismo lugar. Sí, te digo que son palabras que se refieren al mismo lugar, nada más que de diferentes culturas, porque estamos hablando de una zona donde hay hay una mezcla de culturas, de religiones, de filosofías, ¿no? Entonces cada una tenía su propia manera de referirse, ¿no? a ciertos lugares. Entonces, si no me equivoco, en el Tíbet, lo llamaban Shambhala. Okay. Y en la India era Agartha. Entonces, pero ya cuando los exploradores empiezan a cotejar las leyendas, pues se da cuenta que se refieren al mismo concepto, ¿no? O sea, es el mismo lugar, ajá, pero como dices, nada más varía. Con diferente nombre. De hecho, el concepto, la idea existe en muchas otras culturas. En el Islam, por ejemplo, también existe. Wow. ¿Cómo se le llama en el Islam? Ahorita no recuerdo el nombre exacto, porque ahí ponemos el nombre. Sí, incluso se menciona, por ejemplo, en las 1001 noches de pasada también se habla de ese tipo de cosas. Entonces sí, ya era como una leyenda oriental, ¿no? Pero más allá de una leyenda oriental era como un mito que abarca todo el mundo, como el diluvio, por ejemplo, ¿no? Wow. O sea, un mito que suena aquí, en América, en Asia, arriba, en Europa, abajo, en todas las culturas, tú le rascas todo el planeta. Y alguien sabe alguna leyenda, algún cuento del diluvio, ¿no? De una vez que la Tierra se inundó completamente, ¿no? Y varían los temas, pero el concepto general está el ahí, diluvio, ¿no? Es el mismo, la base. Y es esta leyenda o este mito de Shambhala igual está en todos lados. Es básicamente habla de que hay un como un centro del mundo, o sea, pero es un centro simbólico, no que sea el eje del mundo literal, sino que hay como un centro de la humanidad, ¿no? Como el eje en el que toda la humanidad se sostiene. No sé si se entiende el concepto, o sea... Sí lo puedo entender un poco. Sino que la sociedad está como... Estructurada, como de forma escalonada hasta llegar a la cúspide de la humanidad, ¿no? ¿Y la cúspide? Es Shambhala. Ok. O sea, es como el centro secreto de la humanidad. Es como la leyenda, ¿no? O sea, como el lugar más sagrado en la tierra. Y sobre todo, al ser sagrado, tengo entendido, por lo poco que he leído, que es en donde habitan aquellos que realmente... Sí, o sea, exactamente, o sea, como se habla de una especie de paraíso terrenal, pues en ese paraíso no vive gente común, ¿no? Sino que viven personas de una calidad espiritual y humana suprema, ¿no? O sea, al grado que te digo que en la leyenda se dice que ahí es donde vive el rey del mundo. O sea, el hombre más santo de todo el mundo. El Dalai Lama en el Tíbet es nada más como la sombra de esa persona. Es como el representante, es como el secretario, digamos. El mensajerito. Sí, o sea, aquí en la sociedad, digamos, pues que conocemos, el Dalai Lama es como alguien muy respetado y muy elevado, pero en el círculo ya más íntimo del Tíbet se sabe que el Dalai Lama nada más es como la sombra. Es el chavo. Ajá, sí, o sea, es el secretario, pero en realidad el verdadero rey del mundo es oculto, según en estas leyendas, ¿no? O sea, que no es un personaje que esté ahí en reflectores ni nada, ¿no? O sea, el Dalai Lama, me estás dando a entender que sí tiene acceso a Shambhala. Sí, wow. de hecho,
De hecho, hay leyendas y hay textos en los que habla que el rey del mundo a veces iba a visitar el palacio del Dalai Lama, ¿no? El Potala. O sea, que él sí tenía como línea directa con esta parte de la humanidad, ¿no? Ahorita, pues, ya es como que un mito que se empezó a esparcir ya en Europa, que lo conocimos principalmente por este autor que hablaba hace un tiempo de San Ives de Alvidré, allá en el siglo XVIII, que fue el primero que habló de eso aquí bueno, aquí no estamos en Europa, pero en nuestra sociedad occidental. Lo dio a conocer. Lo dio a conocer, ¿no? En un libro que se llamó La misión de la India. Se llamó La misión de la India y el propósito de los Mahatmas, creo que se llama el libro. De los Mahatmas, ajá. Ok. Es donde esa madre ha de ser un tesorito, ¿eh? Sí, está muy cabrón. De hecho, durante mucho tiempo se creyó que era ya un texto perdido, por lo que te decía, que él escribe el texto, lo empieza a distribuir de forma artesanal, y en cuanto lo saca, le dicen, no, güey, vas para atrás. Presta. O sea, él mismo empieza a pedir las copias que distribuyó y las destruye. Le metieron un caga allá sí, no andes diciendo eso, güey. Y en chinga, o sea, se destruyeron todas las copias. El único que no regresó el manuscrito fue un esoterista francés, Gerard Encausse, Papus, que es un mago muy conocido. Todos lo conocemos como Papus, ¿no? Papus. El Papus de Papus. Ese güey no regresó su copia y fue la única que se salvó. A partir de esa copia, ya después, cuando él fallece, se recupera su biblioteca y ahí aparece ese texto. Hijo de la... Y ya de ahí, gracias a esa copia, esa única que se salvó, fue que se empezó a volver a... la información. A la fecha sí existe hay una versión en español. Sí, no sí se consigue. De hecho, ahorita incluso creo que ya hay un PDF. Librería, Garta. Ay, güey. La más fácil es bajárselo en PDF o en EPUB. O sea, realmente es un texto quizás de 80, 90 páginas. Como pero está muy cabrón. Está muy cabrón. Sí. Chiquitos. Y ahí es donde él cuenta, donde San Ives cuenta que precisamente él era un diplomático, un agente que estaba dentro de la política, y él era marqués, él era un marqués. Y él dice que sí, precisamente lo visita un príncipe persa, y con él venían dos embajadores que decían venir de Shambhala, o sea, dos personas que decían venir de ese reino, ¿no? Wow. Y ahí es cuando empieza toda esta leyenda esparcirse por Europa. Claro. Wow. Sí. Fíjate que ahorita en la parte en la que voy de ese libro, hasta hay una parte en donde es un diálogo, güey, de... es un cabrón que le está preguntando a alguien que se ve que ha tenido acceso a Shambhala, ¿no? En este caso, un lama. Sí. Y le hace unas preguntas muy chidas, pero me encantan más bien las respuestas del lama, güey. Hay una parte en donde le dice, es que ¿por qué dudas de tu espiritualidad? Isa... Y se refiere a Jesús, güey, a Jesucristo, tal cual, ¿no? Le dice, o sea, Isa también estuvo acá, güey, o sea, de cierta forma le habla de la esvástica, güey, por ejemplo, güey, y dice, ese es un símbolo que nosotros adoramos desde hace milenios, ¿no? Pero pues de pronto tienes que entender que sí hay información que no puede ser divulgada, ¿no? ¿Por qué tanto eso, Quique? O sea, ¿por qué aparte, el secretismo. Y aparte, para cerrar con broche de oro, dice que muchas personas, aunque tú estés buscando Shambhala, si tu karma no está listo, mucha gente se pierde en las colinas. Bueno, es que esto puede ser como simbólico, o sea, decir que llegar como a la iluminación espiritual tiene que tener una dirección, una guía, como seguir una senda, como dices, por el bosque, por la selva, y si no tienes esa dirección, pues te pierdes, ¿no? O sea, no llegas. No llegas. O sea, eso puede ser como simbólico, pero también puede ser real, porque te decía, hubo un explorador ruso, Nicolás Roerich, que también fue pintor, fue historiador, estuvo muy cabrón. O sea, realmente un día deberíamos de hablar de él, porque fue una eminencia en muchas cosas. Sí, o sea, y él precisamente que fue explorador, dio muchos roles ahí por el Tíbet. Estaba dando por todos lados. Sí. Y él empezó a escuchar eso de las leyendas de Shambhala, y de que cómo había personas que sabían cómo llegar. O sea, literalmente que sabían la ruta para llegar a ese sitio, pero no se atrevían a llegar porque decían que sí había algo. O sea, había él entendía que era como una barrera
que no se podía cruzar si no estabas autorizado. Decía que cuando él cruzó unas cordilleras en el Tíbet, conoció, por ejemplo, campesinos que les decía que había días en los que ellos sabían que estaban como haciendo alguna especie de labor mística en Shambhala, porque los animales se comportaban diferente. O sea, decía que había momentos en el día en los que los animales se quedaban como quietos, como muy estables. Como si estuvieran en pausa, como si el mundo se quedara pausado. Como cuando se rompe la Matrix, que tiene un error. Ajá, y decía que incluso sentían como una vibración en la tierra, como tambores, como si la tierra estuviera palpitando. Ajá, y que en esos momentos incluso la gente de ahí se quedaba quieta, oraba y hacía sus abluciones y ese tipo de trabajo como religioso, espiritual, porque se consideraba que esos eran como signos de que Shambhala estaba en actividad en ese momento. Estaba ahí. Ajá. Wow. Entonces para esas culturas, esas personas, el mito era muy real. O sea, para ellos Shambhala era un lugar perfectamente real. O sea, como si preguntaras sobre la capital de su país o una ciudad X cualquiera, para ellos Shambhala era exactamente lo mismo. O sea, no era algo metafísico, no era algo simbólico, era un sitio donde había personas y donde tenía un propósito muy cabrón en ese que sitio. No todos tenían acceso, como bien dices, sí. O sea, de hecho dice, o sea, el mismo Nicholas Roerich dice que llegó a llegar. No mames. Sí, de hecho hay varios textos de él. Después trajo unos, te digo, él no era un místico en el sentido de que no fuera alguien así como que fuera ahí tirando choros y convirtiendo gente. No, ese güey era un investigador, era un hombre de ciencia. Sí, y de arte, porque digo que él también era un pintor muy cabrón. Wow. Sus pinturas son preciosas. ¿Qué pinta, más o menos? Paisaje, pero tiene una carga mística muy cabrona. O sea, son paisajes orientales, pero tú los ves y todos están cargados como de esa solemnidad. Qué bonita y a veces palabra, un simbolismo, ¿no? Hay una que me encanta sobre... Que dicen que precisamente hace referencia a Shambhala, es como unas montañas, hay una ciudad como amurallada y alrededor de la ciudad hay una serpiente gigante como abrazando a la ciudad. Está preciosa esa pintura, hermoso. Está hermosa. Y entonces, te digo, él era eso, y cuando regresa a Rusia y a sus países de origen, él dice que sí contactó con Shambhala y que traía mensajes de allá. O sea, algunas de sus... Te digo, deberíamos de hablar nada más de él, porque está muy cabrón su historia, está loquísima. El amigo tenía que haber ido. El amigo fue tan influyente que acabó creando una sección en las Naciones Unidas que estaba precisamente influenciada directamente del mensaje que recibió de Shambhala. No. Hubo una época en la que las Naciones Unidas tuvieron ahí, no un delegado, pero sí tenían ahí una escucha. Ajá, alguien que dijera, y opinaba. Hagan caso de esto porque van a valer madre. Si no siguen la dirección, van a mamar. Sí. O sea, está muy cabrona la historia de Nicholas Roerich. Wow, vamos a hablar de él. Ya nada más, para así como abrir boca de lo que él traía, dejó unos textos que llamó Agni Yoga. Y él decía... El yoga del fuego. El yoga del fuego. Wow, claro. Y él decía que este Agni Yoga le había sido entregado en Shambhala porque estaba destinado a ser el yoga del futuro. La chakra. Después de todo el descague que estaba por ocurrir o que podía ocurrir, el Agni Yoga sería como la guía futura. Para liberarnos. Para lo que quedara, para restaurar, para salvar lo poco que hay. Sí. Fíjate qué bonito que hablas de Agni, güey, del yoga del fuego. Esto es algo que casi no se sabe, güey. Y leyendo yo esto del yoga del fuego, que justamente es como si estuvieses leyendo o hubieses, obviamente ya lo leíste, ¿no? Mucho antes que yo, pero justo hoy en esta parte, güey, del yoga del fuego en este libro está muy bueno. Sí. Creo que vale la pena informar a las personas de este tema, hermano, y síguele, aviéntanos más esta info. A través de este yoga podríamos es que te digo que era como, según lo que Roerich dijo, era como si fuera una guía futura, o sea, no era para hoy, sino era para después. La tarea, papi. Después de que pasara ya lo que tenía que ocurrir. Después de todo eso, tenía que haber una regeneración y sería una guía, ¿no? No necesariamente como una religión futura, como una espiritualidad del después. Está muy interesante porque toda esta leyenda de Shambhala empezó a permear en la cultura, incluso pop. Llegó a ver hay una película
que ya habla de Shambhala, pero no lo llama Shambhala, lo llama Shangri-La. Shangri-La. Sí, pues de hecho hasta hay un disco de los Stone Temple Pilots. También, exacto. Y muchos músicos, creen, han hablado de Shangri-La, por eso también es importante exactamente. Por eso exactamente, estos músicos están inspirados en la película. Claro. Y la película a su vez pues es como una interpretación pop de esta leyenda de Shambhala. Wow. En literatura, por ejemplo, hay un escritor que se hizo famoso por una novela que todavía se lee un poco en las escuelas, pero que me parece medio aburrida, Los últimos días de Pompeya, de Bulwer Lytton. Pues este compa era Rosacruz, o sea, era un esoterista muy cabrón. Y escribió una novela que se llamó Zanoni, que es esotérica 100%. Claro. Pero además escribió otra que se llama La raza que vendrá, en la que habla precisamente de Shambhala, de un reino oculto debajo de la tierra, donde vive otro tipo de humanidad que está como destinada a restaurar la tierra una vez que le demos en la madre. Pues hermanitos, ahorita vamos justamente a dejarlos ahí con media info, porque Ajá. Se puede hablar, yo creo, un buen de este tema. Yo ahí también, ahorita salió en el libro el nombre de Milarepa. Claro. Entonces sí. Ahí, ojalá que nos hable, ¿no? Sí, no, hay un chingo. En la India y eso hay un montón de historias increíbles. Claro. Y vamos a dejarlo ahí, ustedes coméntenos qué piensan de Shambhala, qué han escuchado de Shambhala. Obviamente, ¿sí han escuchado? Neta, Quique, siempre nos dejas perplejos. Sé que solo hay que apretarte el botón adecuado, cabrón. Y de verdad, muy, muy agradecidos contigo. Gracias por esta info. No olviden, suscríbanse. Esto fue Café Mictlán a las puertas del misterio.